adulto, y son tan delirantes y no tienen respuestas, tienen unos finales así que son una locura. Y entonces yo lo siento algo que es para mí, que soy adulto, y imagino como ese ejercicio de teniendo como esta obra, este libro, que lo puedes encasillar en cualquier target, como que es un ejercicio que está interesante haberlo hecho ahí y entender por qué lo hicieron ahí, cómo lo hicieron ahí, y saber que lo pudieron haber hecho para otras edades, ¿no? Imagino, Sí. con los libros de Isol lo podés haber como encarado desde otro punto de vista y para otras edades. Y nada, me parece que también para entender cómo funciona está bueno ver ejemplos y Petit es un re buen ejemplo, me parece. Mm, Muy bien. Luego os preguntaré al final también de las referencias. ¿A qué fuentes vais? Bernardita, cuéntanos. Otra cosa que a mí me ha costado integrar, porque antes hacíamos series de manera muy bruta y sin pensar tanto, y yo creo que tenemos series, nuestra primera serie que le hicimos hace 20 años también, como súper políticamente incorrecta, incluso tenía como, no sé, chistes doble sentido, o sea, que queríamos hacer series para adultos, creo yo, y estábamos, bueno. Y con el preescolar me ha tocado mucho como, y sobre todo porque el personaje es un niño y no es un animal, entonces se ve muy, todos es como si fuera exagerado, entonces hay que tener mucho cuidado, y son los cuidados, a eso voy, de que no puede haber peligros, de que no puedes hacer cosas que se puedan, o sea, que lo hagan en la casa. Y uno cuando lo empieza a hacer, es muy notorio que en una serie de 12 años puede haber una explosión y que no pasa nada, y uno la pone dentro del contexto del ser escolar y uno dice, incluso siendo como tan discriteriado como puedo llegar a ser yo, que es mucho, yo pongo, y ahí no se puede. Y si es un niño, menos. Y no pueden ser tan malos, y no pueden ser tan egoístas, y no pueden ser. Es muy delicado sobre el target preescolar, que a mí me ha impresionado eso. Yo no había hecho preescolar antes, me ha impresionado mucho lo delicado que se vuelve en el contexto de ese target, como cualquier cosa. Es muy difícil, no pueden ser las cosas, no pueden ser pesadas, no se tienen que tirar algo, tienen que rebotar antes. Eh, la delicadeza esa, de estar tratando con alguien que es pequeño. Y con un contexto que es muy proteccionista desde todos los ámbitos que te puedas echar a la cara. Todos. Entonces hay alguien que te va a pedir, que es lo que tú dices, que una bola de papel rebote porque no vaya a ser que le dé. Hay otro que te va a pedir que no haya ningún personaje que sea excesivamente cruel. En el tema infantil ahí te juntas con todos y nosotros como televisión somos los que lo sufrimos en primer término porque son a los que se nos quejan. Luego Sí. nosotros os decimos, oye, mira, por favor, aquí que lo de que lleve una rata de mascota y la meta en la habitación de los padres, mejor, mira, mejor que no, que luego la liamos, ¿sabes? Pero sí que pasa y pasa todos los días. También hay, y es un poco enganchalo con lo que decía Juan, las televisiones públicas tenemos la obligación de responder a todos y debemos responder, cosa que las privadas generalmente no tienen por qué ni lo hacen, pero también tenemos que arriesgar y también tenemos que ser un poco más, estar un poco más al filo de dónde va la sociedad. Y ahí a veces pecamos de conservadores, es verdad. Y a veces pecamos de querer que todo sea muy redondito y muy blandito y muy soft y eso no funciona. Me parece muy interesante tu visión, Yago, como canal, pero también te quería ahondar un poco en el tema del target. ¿Sabemos o saben los productores poner bien el target a los productos cuando llegan a las televisiones? O sea, en vuestro caso, por ejemplo, que recibís muchos proyectos y muchas series, ¿o no? Te diría que el 60% sí, el 40% no. Vale. Dentro de ese 40 hay errores gordos como te decía antes, del que quiere hacer Bob Esponja en su primer proyecto, y dices, chico, empieza por algo más sencillo, y luego errores que son los errores peligrosos, ¿vale? Para la producción, que es, y creo que uno de los dos lo apuntaba antes, cuando hay una dicotomía entre lo que quieres contar y cómo se cuenta y la estética, ¿vale? Y ahí hay cosas que a los niños les raya mucho y, por ejemplo, si ellos visualmente lo asocian que es para niños más pequeñitos
y tú les quieres contar una trama superior, conozco ni uno, ni dos, ni tres casos de fracasos y que yo creo que en parte fue por eso, porque realmente estéticamente el niño más mayor, sobre todo porque pensad que los niños según van creciendo, además hay estudios que lo dicen, públicamente quieren ser más mayores, no ser más pequeños, ¿sabes? Entonces rechazan lo que les sugiere lo que veían hace 2 años. Públicamente, privadamente no. Esa es la diferencia. En el móvil ellos, un niño de 8 años puede seguir viendo Peppa Pig porque le gustaba, pero lo va a ver él en su móvil y que no nadie vea que está viendo Peppa Pig. Pero delante de sus amigos, delante de sus padres, no va a querer ver Peppa Pig, va a querer ver otra cosa. Hay un caso contrario, por ejemplo, la orquestita, en los analistas cuando analizamos el proyecto, recuerdo que alguien de la cadena decía, es que la estética es para más mayores, pero los temas son para más pequeños, ¿vale? Yo ahí discrepo más. Creo que en la estética, en el caso de la orquestita, por ejemplo, me parece que juega con una estética muy contemporánea, pero no tiene por qué llevar los temas a Hora de Aventuras o a un tema demasiado disparatado. Se queda en algo pues más cercano y va a funcionar porque son referentes visuales que los niños ya lo tienen en su entorno. Otra cosa es que ¿dónde chocas ahí? Ahí chocas más con el padre. El padre que espera que en una serie, imagínate, en un Lower Preschool, espera un tipo de diseño y se ve un diseño feo, dice, ay, es que esta serie no es para niños pequeños, ¿sabes? No es el proyecto de problema del niño, el niño no creo que tenga problemas, a veces es el problema del padre. Y nosotros perdón, lo que decís de la orquestita, como nuestra lógica fue, ¿qué es lo que esta franja de edad mira en la TV privada? Y cómo Claro. unís esta estética y este como ritmo que Mm. es a donde van los niños naturalmente. ¿Cómo haces para unir esto con un contenido nada, lo que le contaba al principio, que genere un poco, en este caso es un contenido que te enseñe música y quizás haga que un niño en el futuro intente hacer una canción? Esa era como la premisa de la serie. ¿Cómo se hace una canción y cómo despierto ese chispazo para que capaz que en el futuro haya más músicos, ponele? Entonces lo que hicimos fue, usemos esta estética, que es la que nos gusta a nosotros, y unámoslo con este contenido Mm. y hagamos algo que tenga cosas de los dos mundos. Entonces yo creo que los niños, lo que decís Yago, ellos van por algo un poquito más arriesgado visualmente. Y está bueno como en la televisión pública como traer eso también, porque quieras o no, hay como una competencia ahí nada, los niños van a ir a uno de los dos caminos y si podés vos como darles un poquito más, usando las cosas que les gusta, me parece nada. A uno de los 200 caminos. Antes había dos, ahora ya los chavales tienen 200. Bueno, ese es otro tema que para mí también es como interesante cuando hablábamos de las reglas, que es que nosotros, o sea, los productores, capaz que tenemos una edad, ¿no? Somos mayores, ponele, de 30. Y nosotros crecimos con otros dibujitos y con otras libertades, ¿no? Vos veías cosas que eran como mucho más incorrectas. Y también es como difícil, nosotros que tenemos esta edad y no entendemos realmente lo que decían de TikTok, no entendemos como el idioma de un niño de 6, 7 años, es como difícil desprenderse de esas referencias que vos tenés con lo que creciste y entender como el nuevo idioma. Es como un tema, me parece que nada, amplio y que está bueno para analizar. Bernadita, se te quedó ahí algo. Sí, que como lo que decía Juan también, bueno, a mí me encanta la orquestita, tengo que interrumpir para decir eso, que a mí me encanta. Me encanta. No, que me pasa también que yo creo que, bueno, así como hemos hablado que los productores, que ahora tratamos como de correr un poco los límites, también pasa con los estilos y con las gráficas y qué sé yo, que uno más o menos sabe las fórmulas que están gustando, o que, no sé, pues viene una serie que pega muy fuerte, no sé, pues viene el Paw Patrol y después por años vemos distintos tipos de Paw Patrol y los niños también se acostumbran a ver eso y también como que rechazan o de primera como cosas que sean distintas. Entonces yo también siento como que hay que tratar de proponer cosas nuevas como para abrir ese espacio. Por ejemplo, a nosotros nos pasa con Petit que los colores no coinciden con las líneas, que es un espacio.
y no les gusta. Encuentran que un niño me dijo que mi serie estaba muy mal hecha, porque muy mal hecha. Y nosotros sabíamos eso, pero nos parece importante que si el concepto de la serie es siempre como, mira, las cosas son así, pero depende, pero mira, no todo calza tanto, a veces como que tratar de expresar eso como también en la gráfica. Y finalmente los niños han acogido la gráfica y les gusta, y no a la primera. No es un amor a primera vista, pero de a poquito como que le empieza a gustar. Pero son también apuestas, como decía Juan, apuestas un poco a correr esa línea y a ir como haciendo que la oferta también sea más amplia. Es arriesgado igual, Sí, tiene que pero ver con la intención también de lo que cada uno quiere hacer, ¿no? Puedes hacer una copia de otra cosa que ya existió y que sea algo tipo netamente comercial y que lo haces para ganar plata. O bueno, puedes hacer algo que también que te dé un poco más de satisfacción y que sea algo más tuyo. Esas son decisiones también, ¿no? Que hace cada uno. Si te sirve de consuelo, no te garantiza ganar más plata. No, capaz que idealmente puede que sí. Pero La luego realidad, no, en la práctica al final pesa mucho, y os lo puedo decir por muchas, ya llevo unas cuantas producciones a mis espaldas, pesa mucho cuando hay un autor detrás. O sea, cuando hay alguien que realmente cree en el proyecto, que tiene una idea clara del proyecto y demás, y que pelea por algo, aunque se equivoque, ¿sabes? Y aunque tenga que ir evolucionando y demás. El problema es cuando intentas hacer un producto muy mercantilista, porque eso solo funciona en YouTube. Y en YouTube funciona porque al que tienes que convencer es al algoritmo, no al niño, ¿sabes? sí. Entonces es distinto. Al final los productos que triunfan hoy en día, y fijaros, una de las grandes dificultades no es encontrar contenidos correctos. O sea, contenidos correctos se producen 200 series al año, yo qué sé, cuántas, muchísimas, ¿vale? Lo difícil es encontrar series que destaquen y que digas, oye, creo que esta serie dentro de 5 años se va a seguir viendo. Y ese es el gran reto. El tener una nueva Peppa Pig, un nuevo Esponja, un nuevo referente cultural, que ya va más allá de que sea, de que obviamente, pues tanto Peppa Pig como Bob Esponja han dado mucha plata. Pero ya no es por la plata, han dado por la plata porque han encontrado un espacio en nuestro acervo cultural y porque son buenos productos, si no, no estarían ahí. Vamos. Enganchando un poco con todo el tema de los productos, porque al final estamos produciendo un contenido audiovisual. ¿Cómo reaccionan vosotros que habéis coproducido y Yago también que coproduce con otros países el contenido infantil? O sea, en cada mercado se ve de una forma distinta. ¿Habéis encontrado, por ejemplo, cambios de target grandes en plan de tenerlo en Chile a tenerlo en España? ¿Cómo habéis reaccionado? ¿Cómo ha sucedido eso? Pues quien quiera, directamente. Dale, vos, A ver, Gabo. yo no, por ejemplo, entre Chile, ver Petit y pensarlo para la emisión, además que ahora lo estamos visionando y es una delicia, o sea, me lo decía la productora ejecutiva que se lo pasa fenomenal viendo Petit, o tiene que ver al detalle todos los planos que lo está disfrutando un montón. Eh, no es tanta la diferencia, por ejemplo, pero precisamente por eso, porque son productos que al final están más cuidados. Suele haber más problemas cuando son productos muy comerciales, porque cuando son productos muy comerciales se adaptan mucho al mercado local. ¿Vale? Y entonces ahí sí hay divergencias. Por ejemplo, con franjas de edad, hace unos años veías mucha diferencia con series producidas, te voy a ir a un extremo, ¿vale? Para Oriente Medio, porque eran como un poco más infantiles. O sea, los contenidos que ellos producían para niños de 8 a 10 años, aquí sería un 6 9 como mucho, ¿sabes? Porque socialmente o el tipo de contenidos que producían era un poco más infantiles, más sencillitos. Luego lo que sí que hay son divergencias culturales, ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo, un tema que nosotros miramos muchísimo, que es todo el tema de género y de representación de género, ¿vale? Ni con Petit, ni lo que hemos visto hasta ahora con la orquestita tenemos ningún problema, pero hay, por ejemplo, producciones
y cada vez menos, pero ha habido producciones hechas para Brasil, para Argentina, pero para el mass media que tiene una visión, por ejemplo, del rol de la mujer que aquí ya nos chirrea un poquito. Pero nos ha pasado también con Italia, por ejemplo. En Italia hay producciones que todavía que vemos que se han quedado a veces un pasito atrás en la representación de la mujer. Entonces, ahí es donde ves las divergencias culturales, principalmente. Juan, por ejemplo, tú con los proyectos que has tenido, con producciones, etcétera, ¿has visto que te haya tocado cambiar el target o que se ha recibido de forma distinta a la que se ha recibido, por ejemplo, vuestro proyecto en vuestro país de origen o en los cercanos? Sí, yo no veo tanta diferencia entre los países porque pues la realidad es que prendés la tele y se ve lo mismo, ¿no? Pones Cartoon Network y se ve en Uruguay, se ve en Canadá y se ve en España. Y como que en ese sentido no veo tanta diferencia entre los países. Capaz que específicamente en Uruguay sí, porque no hay tanto desarrollo de contenido infantil, entonces como que no está, ni siquiera hay franjas, ¿entendés? Hay un horario en los canales que es el de los niños y ahí va todo mezclado. Entonces sí, capaz que en algunos países falta desarrollo y está como un poco difuso eso. Pero en general me parece que no hay tanta diferencia entre los países. Por eso, porque es un mundo global, ya no, nada, se consume lo mismo. Entonces no lo veo. Bernardita, ¿tú qué opinas? Bueno, mi experiencia es como principalmente con canales públicos, porque yo he coproducido acá con Argentina, con Colombia y bueno, ahora con Televisión Española y son como quizá la referencia como con televisión más comercial y privada es distinta. Yo pensé que éramos más distintos. Pensé que, como por haber ido al Prillenés y haber visto como los videos que tienen como, no sé, los holandeses, como se murió mi perro y el perro muerto en primer plano. Y yo así como, oh, hablan de la muerte y la muestran. Yo pensé que era más así y no. Yo no lo digo por Televisión Española que no hemos tenido... pero como por mostrarla por venta, me he dado cuenta que tienen como la misma aprehensión de mostrar los temas que acá, que yo pensé que era una cosa como de Latinoamérica, como de, no, que los niños no pueden pelear, pero si no lo hago pelear, ¿cómo lo reconcilio? O sea, como, no, o sea, el punto es cómo termina, o cómo o también cómo, ¿Cómo pero se cómo no voy a, soluciona? o sea, no pueden discriminar. Pero ¿cómo estoy hablando de discriminación? Entonces empiezan a ver muchos programas que las cosas no suceden, sino que se habla de. Y, y como que yo siento que, por lo menos en ese área, los niños necesitan experienciarlo. Entonces, pensé que era distinto y siento que somos súper parecidos en ese sentido. Eh, sí. Y bueno, y tiene que ver con lo que dice como Yago, que la televisión después vienen todos a alegarte. ¿No? En un libro, yo le leo el libro a mi hijo y hay una parte que encuentro que es sexista, me la salto, se la cambio. Le digo, mira, hay otra cosa, mira, esa esquina de la página. Pero la televisión tiene ese problema, que tiene como, o siente tener una exigencia de ser políticamente correcto, de que esté todo ordenado, de que no vaya a causar conflicto en el niño, porque el niño va y le acusa a la mamá escribe. Y alega, es difícil, es Sí, difícil. lo que decís a nosotros nos pasó con algunos guiones y que también nos pareció como, ¿cómo se resuelve entonces? Porque la gracia de estos guiones era que el niño se equivoca y aprende, o sea, después de equivocarse, aprende, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que aprenda si no se equivoca? Sí. Y bueno, o sea, al final le buscamos la vuelta, decimos una cosa ahí, pero me parece que es muy difícil tratar de siempre esquivar el hecho de que se equivoquen los niños. Como, No, pero demostrarles que hay niños que se están equivocando. yo personalmente soy partidario de que se equivoque y si acaso ya me tocará a mí dar explicaciones. O sea, nosotros tenemos una serie francesa que es una delicia que se llama, en España la llamamos Super Mini Héroes, que el concepto es un niño tiene una característica, llámale un defecto, llámale algo que le hace diferente, ¿vale? Un niño que es muy alto, un niño que es tartamudo, un niño que es muy gordito, un niño que se le cae el moco todo el rato. Y en el primer acto los niños se ríen de él. Hay unos niños que siempre son los abusones, los bullies que se ríen de él. Y en el segundo acto esa característica se convierte en un superpoder.
y entonces se convierte en superpoderoso porque el niño que era tartamudo de repente canta rap a toda pastilla y deja anonadado a todo el mundo, ¿vale? Y es como la estrella. Y en el tercer acto, cuando ya se ha convertido en la superestrella, pierde el poder y descubre que la gente le acepta por lo que es y tal. Pues nosotros tuvimos una queja de una asociación de padres de niños tartamudos, porque el niño que era tartamudo, los otros se reían de él y le llamaban metralleta. Y claro, la opción fácil es, vale, pues quito el capítulo y me disculpo. Y digo, pues no, pues lo siento. Porque yo lo que quiero es que los niños lleguen al tercer acto. O sea, yo quiero que se llegue a la resolución, que el niño tartamudo vea que por ser tartamudo no le pasa nada y el resto le van a aceptar y demás. Y si hay un niño que no es capaz de digerir el primer acto, pues hombre, yo le sugiero que trabaje con su hijo o que no lo ponga a la serie. Pero creo que para la mayor parte de los niños esa serie es beneficiosa. Entonces, a mí me tocó ir al defensor del espectador y discutir un poco con él y digan, miren, esta es nuestra política. Si les gusta bien y si no les gusta, pues hay más cadenas. Este es otro tema interesante que no va a dar para esta charla, que es la No. autocensura a la hora de la generación de contenidos infantiles, que muchas veces somos o son los propios creadores los que por miedo a el canal, por miedo a, pues no se hacen cosas. Pero bueno, eso es para otro debate. Y ahora ya para ir acabando un poco con esta charla, que podíamos estar horas y horas porque está siendo súper interesante, os voy a pedir consejos a la hora de crear y definir los contenidos infantiles. Bernardita, empezamos por ti. Así en Bueno, plan fácil. fácil, fácil. No, yo el que repito siempre es como no tratar de no ser de no, incluso si es una serie educativa, sino que tratar de hacer de ponerse en el lugar, porque siento que independiente de la perspectiva que tenga el lenguaje en la serie, tratar de crear como adecuado para, por supuesto, pero desde ahí creo que es lo que más funciona, si lo que estamos buscando es que un niño aprenda y no escape, básicamente porque se siente identificado, porque le da risa, porque le gusta, porque le atrae, y para eso hay que tratar de pasar por ello. Eso es como lo que nosotros más tratamos de hacer, y también corremos la línea y proponemos, pero eso yo creo que para mí es lo más importante. Juan, ¿qué consejo darías después de toda tu experiencia? No, no sé, yo creo que es como el camino que agarra cada uno es muy personal. En mi caso, estoy, o sea, así sin compromiso, es como, si haces algo, te tiene que interesar a vos, tiene que ser algo que vos veas, más allá de que sea para un niño de 3 años, tiene que ser algo que te mueva cosas a vos también, y que además de moverte esas cosas, como dice Bernardita, sea desde el lugar del niño y nada, y estés al tanto de esas reglas que hay, que es así. Hay reglas, vos estás generando algo para cierto niño y hay reglas que tenés que cumplir. Pero nunca haría algo que a mí no me guste, que no me interese verlo. Eso me parece fundamental, por lo menos para, como les decía, hay muchos caminos. El camino que nosotros elegimos, que es el de varios y es el de Bernardita también, me parece que eso es como no, como no hay negociación con eso. Tiene que ser algo nada, que te interese a vos como adulto, además. En tu caso, Yago, como canal, como receptor de proyectos y coproductor. A ver, yo para mí creo que hay una cosa que no hemos tocado un poco de perfil, pero creo que es muy importante y es que los contenidos infantiles y los que nos dedicamos a esto, aunque suene un poco tremendo, ¿vale? Creamos memorias y creamos recuerdos. Si yo ahora os pregunto qué veíais en la tele con 22 años, estoy seguro que os va a costar acordaros. Si os pregunto qué veíais con 6, no tardaréis en saberlo. Cuando tenemos esa edad, cuando somos niños, todo lo que estamos en un proceso de formación que nos impacta mucho. Entonces, estamos construyendo las futuras memorias de los niños, lo que les va a marcar en muchos casos. Y eso es maravilloso. Es una responsabilidad muy grande, evidentemente, y por eso hay que salir de nuestra zona de confort. No vale decir, voy a hacer lo que yo quiero, no vale ir de superartista, ¿vale? Hay que ir de superartista, pero hay que hacer los deberes de saber con quién estás trabajando, ¿vale? Pero es fundamental que
que aceptemos ese reto y lo aceptemos con ilusión y con ganas, porque, como os decía antes, es un espacio maravilloso que te reta todos los días, pero que es importante salir con ambición de cambiar las cosas, de hacer cosas buenas, no de hacer cosas tontas para niños, porque las cosas tontas para niños no funcionan, y disfrutarlo, disfrutar de cada momento en que te bajas a pie de obra y te bajas al nivel del niño y descubres por qué narices hacen esos bailes raros en el TikTok o cuál es el juego de moda o cuál es el vocabulario que ellos emplean, que evidentemente no es el que tú crees que es guay y mola mucho. No, ya no es guay y no mola mucho. Ya decir Sí, guay y mola mucho ya nos marca una época. exactamente. Bueno, pues ya para acabar hacemos una rondita rápida de pistas para el futuro, para la gente que se quiere meter en hacer contenidos infantiles o también para saber dónde son vuestras fuentes. Y ahora vamos al revés. Empezamos contigo, Yago. Eventos o referencias, bibliografías, libros o cosas que te hayan ayudado a ti para entender lo que son los contenidos infantiles o donde tú vas como fuente ahora mismo para enterarte de qué está pasando o por dónde van los tiros. Hombre, desde luego estamos en uno de ellos, ¿sabes? Tanto Pixelatel como los eventos de la Liga, Weird en Madrid, en los premios Quirino en Tenerife o en Argentina. Ay, se me ha traspapelado ahora. Ventana Sur. Ventana Sur, perdón. ¿Vas a matar Silvina? No, Silvina. No, pero a ver, son, por ejemplo, mercados que son, sobre todo en lo que son producciones entre España y toda Latinoamérica son muy importantes porque descubres cosas y ves personas y conoces personas y realmente hay una creatividad ahora brutal. Entonces, acudid, aunque no sepáis para qué, ¿sabes? Aunque simplemente sea por curiosidad. Lo bueno que tienen estos 3 eventos es que tienen mucha personalidad cada uno, son completamente distintos de su padre y de su madre, pero te aportan el contacto con personas muy interesantes y muy creativas, que esa es la base de todo, ¿vale? Luego a nivel de mercados fuera del ámbito latinoamericano, bueno, tenemos el Kidscreen, por supuesto, en Miami, tenemos todos los eventos de Cartoon en Europa. Cartoon Forum creo que en Europa es muy importante para ver esos nuevos proyectos y sobre todo para cogerle el termómetro a qué es lo que están haciendo las grandes productoras independientes europeas. Y el PRIGENES, por ejemplo, decías antes Bernardita, también es muy interesante. Lo que pasa es que el PRIGENES siempre hay que cogerlo como un rara avis. El PRIGENES se muestra todo lo que es lo más cultural, lo más creativo, lo más tal, y no son cosas que luego tengan los grandes espacios, ¿sabes? O ves producciones maravillosas de Dinamarca, que Dinamarca sí que es un país que se sale del planeta, no son marcianos y no les entienden ni el resto de los nórdicos, pero hacen cosas maravillosas, ¿vale? Entonces yo creo que esos son un poco el póker de ases de mercados a los que es importante acercarte para ir entendiendo y sobre todo no tengáis miedo, si podéis ir una primera vez como estudiantes, si estáis todavía estudiando o con una ayuda que tengáis, acercaros a hablar con la gente, que es muy fácil, tomaros unas cervecitas, unas chelitas o lo que se tercie y escuchad mucho, escuchad lo que diga la gente. Y si tenéis un proyecto, presentadlo, aunque lo tengáis que cambiar 20 veces, da igual. Juan, ¿qué te ha ayudado a ti? ¿En qué eventos te has sentido más cómodo o has descubierto cosas? Y también me interesa cuál es tu bibliografía. O sea, cuando tienes que pensar en Target, ¿tienes alguna página web? ¿Tienes algún medio donde vayas? Sí, no, en verdad, investigación general, por eso del target. No voy a nada específico, estaría muy bueno que haya un manual de todo lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Y el target, y vale decir esto, no vale decir esto, estaría increíble que haya un manual online que se llame el manual de losniños.com. Pero bueno, eso es más como investigación general. Y después, en verdad, mi visión más de los festivales no es tanto desde el punto de vista del mercado, sino desde de conocer gente que capaz que está en la misma que vos y puede ser tu futura socia. A nosotros, anesinos, nos ayudó un montón. Bueno, el Bridging the Gap también fue importantísimo.
y aún así en el sentido de que capaz que vos conocés mucha gente y no pasa nada, pero conociste a una persona que después te cambió todo, fue tu socio y con esa persona lograste hacer algo y capaz que lograste hacer algo, sobre todo para nosotros los latinoamericanos, que es más difícil salir con algo que se hizo solo en tu país, por lo general es mejor coproducir, unir fuerzas, nada, ir al festival que se pueda, donde puedas encontrar gente que esté en la misma situación que vos y donde puedas encontrar un aliado, eh, es fundamental. Y después otra cosa sobre las referencias y la bibliografía, es como muy personal, pero hablar con docentes y gente que realmente esté todos los días, todo el mundo tiene algún amigo docente de niños. Me parece que ahí también entendés muchas cosas, porque una cosa es nosotros que estamos más haciendo en contenido en nuestros estudios, en nuestras casas, y otra cosa es alguien, un maestro que está 8 horas Todos por los día días. con niños y que de verdad sabe cómo les llegan ciertas cosas, qué cosas rebotan, sabe, nada, tiene mucho más claro el lenguaje de ellos. Y nada, no es malo siempre hablar y consultar con algún maestro. Nada más. Bernardita, Bueno, sí, bastante de acuerdo. O sea, em, ha sido súper importante ir a los festivales y a la feria. Yo empecé tarde a ir, hace solo pocos años. Y al principio me costó mucho, como sentía que tenía que, por ejemplo, conseguir unas reuniones como importantísimas, como con el canal, no sé cuánto. Y finalmente lo que más me ha servido es como un poco lo que dice Juan, como conocer otros, al principio como que me pedían reuniones los otros productores y yo decía, ¿qué querrá conversar conmigo si no tengo dinero? Como, y es, o sea, en muchos aspectos, lo más importante de la feria es conocer a otros, como no solo para armar comunidad, sino que porque hay otro que tiene otro problema parecido a los tuyos que lo ha resuelto, hay otro que busca un socio como tú, es interesante conocer otros puntos de vista, uno se alimenta un montón de eso. Y también cuando es festival, por ejemplo, MIFA es mi favorito lejos, por la onda que hay, por el lugar, bueno, es enorme, pero también uno a veces se tapa reuniones y no alcanza a ver nada. En cambio, los festivales que yo voy más livianas de reuniones, yo creo que son incluso los festivales como más fructíferos, porque uno puede ver y cosas muy distintas también, como nosotros desde Latinoamérica, donde lo que nos llega a nuestra televisión es como bien estandarizado, yo diría como bastante como con influencia de Estados Unidos, bien Disney. Entonces, uno se da cuenta que hay otro tipo de cosas que los niños las ven y que hay otros mundos, como para abrir cabeza. Y en esa misma línea también a mí me sirve mucho, yo no soy muy investigadora como de bibliografía, pero me sirve mucho, como decía Juan, como ir a disciplinas que sean como tangenciales, a la ilustración, a los libros de cuentos, a la literatura, a los profes, como tratar como de alimentarse de mundos que rodean a este mundo, como para poder como no sé, pues revisitar las cosas que uno está inventando o alimentarse. Eso también me ha servido un montón. Y bueno, y la feria no tenerle miedo a llegar así como su maletina, no conocer a nadie. Después, no sé, alguien saca un pisco, acá hay pisco, como alguien saca ya cualquier cosa y ya, se hace, ¿no? O sea, en Mezcalito. resumen, en resumen, el consejo es que, por ejemplo, en el MIFA es mejor tomar cerveza con la gente que ir a Sí, reuniones con los canales. sí. Eso- Pero que es verdad. Y una cosa que ¿Es verdad? también me di cuenta que es una cosa que es muy, muy como a largo plazo. Capaz que vos conociste a alguien en un festival y decían 2, 3 años después, algo te conectó con esa persona y pasó algo Totalmente, y nació algo nuevo. totalmente. No son cosas que van a pasar instantáneamente. Capaz que uno va esperando que, bueno, me voy de este festival ya con el maletín, con los millones de dólares. Y en verdad es más, nada, conociste a alguien y capaz que en unos años, nada, un proyecto surgió porque esa persona conoce a otra persona y te conectó, nada. Sí, También se pueden tomar cervecitas con los canales. sí. también son personas. Es También verdad, somos personas. son personas, son personas. Bueno, Bueno, eso sí, oye, por cierto, que eso, que somos personas, que a los canales hablar con ellos, no tengáis miedo. Todavía hay gente en los canales que todavía va muy digna por los mercados, como si fueran
los amos del lugar, pero a ver, estamos ahí para conocer gente y para hablar con gente. Entonces, no dudéis lo más mínimo en atracarnos en cualquier momento. ¿Sabes? Con educación y esas cosas, como todo, pero sí, de verdad. O sea, no hay nada más triste cuando vas a un mercado y acabas tu agenda de reuniones y nadie te pide reunión y dices tú, pero si, a ver, si a mí los mercados, las productoras grandes me van a llegar ya, esas ya me llegan, no tengo que ir a un mercado para conocerlas. Son las productoras pequeñitas las que yo me acerco para poder tener alcance, porque sé que esas no van a poder venir a Madrid a contarme sus proyectos. Así que si nos veis por los mercados, atracarnos, de verdad, con educación. Sí, es un Una buen consejo cervecita. ese y no sentirse intimidado, ¿no? No, Capaz que no, uno no, desde el punto para de vista nada. de, nada, sos un productor más chico y capaz que te sentís un poco intimidado. Y por ejemplo en el MIFA es como está estructurado, como en el hotel son las reuniones con los grandes canales y después la gente con la que vas a divertirte está más en la otra parte del mercado. Y entonces como entiendo esa sensación de que, bueno, este es el mundo que te intimida y ese como, no sé si Ujú. debería estar acá o tratar de acercarme acá. Y en verdad no, está bueno de saber que no, que tenés que animarte. Claro que sí. Bueno, pues nada, nos hemos ido ya casi a una hora de charla y como prometí, no me voy a alargar mucho. Ha sido súper interesante, muchísimas gracias a los tres. Creo que han quedado cosas para la reflexión, temas que han quedado también en el aire, de cómo van cambiando los targets, de cómo esos targets cada vez son más fluidos y van cambiando incluso a lo largo de pocos años, de cómo es también muy vocacional este sector y de que nadie tiene la clave un poco de cómo generar un éxito. Lo que sí que es importante es crear desde el cariño un poco hacia la infancia y hacia los niños, ponerse en su lugar y sobre todo considerar que es un trabajo tan digno como otro cualquiera, ¿no? Que estamos educando a una nueva generación en muchos valores y bueno, pues que eso es interesante. Y también le dejamos un recado a Ibermedia de ese libro de consulta o ese sitio donde poder consultar qué es un target, cómo se hace y qué pasa, básicamente.